Y en el título dice petición de ayuda contra el enemigo. ¿Qué palabra? Dice, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Es lo que hemos estado haciendo, alabando el nombre de nuestro Dios, con panderos, con aplausos, con nuestra boca, con todo nuestro ser. Gloria a Dios. Y Dios nos ha hablado en esta mañana para su gloria y su honra. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Y en un momento dado que estábamos alabando a nuestro Dios, veía al Señor, estaba sentado en su trono y de repente se paró. Cuando estamos aplaudiendo, Él se paró. Toda la gloria es para Él y no pude ver. Dios me dio ese privilegio. Es exaltar el nombre de nuestro Dios. Y Él nos dice en su palabra que Él habita entre la alabanza de su pueblo. Mientras nosotros lo alabábamos, lo veía primero sentado en su trono. Y de repente cuando nosotros aplaudíamos, me hacía recordar en aquel momento cuando entró en Jerusalén sobre el burro. Y dice la palabra de Dios que le tiraban palmas, le tiraban mantos. Y la gente decía, Hosana al que vive, Hosana. Alababan a Dios y eso hemos hecho en esta mañana y a Dios le ha agradado. Porque cuando lo vi que Él se puso en pie, digo, Señor, qué privilegio, y más aplaudíamos, pero no era porque las manos se iban solas aplaudiéndole, alabándole solo a Él. Y a Dios le agrada que le alabemos con alabanzas, con nuestra boca, con nuestras manos, con todo nuestro ser. Y muchos dirán, estos parecen locos porque gritan, pero es que es alabar a nuestro Dios. Cuando estaba en el mundo, cuando no conocía a Dios, íbamos a bailes con mi hermana y bailábamos y eran las 4 a las 5 de la mañana y todavía bailando. Y resulta que hoy que alabamos a Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer? Con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, porque es de Él, a Él le pertenece, Él ya lo limpió de toda la inmundicia de este mundo. Y hoy con alegría puedo alabar a este Dios de poder y poder aplaudirle esa alabanza de palmas, es alabarle con salterio y arpa, con gozo y con alegría. Y Dios nos hablaba que Él nos revestía con su amor, nos revestía con su armadura. Dios nos habló y lo creemos con todo nuestro corazón. Aleluya. Porque podemos sentir su presencia. Es impresionante el calor que siento, pero no me puedo sacar el saquito, si no, no quiero que me dé frío de repente. Pero es un calor. Aleluya. Los pies los tenía fríos, tan calientes, es de la presencia de nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios que guardó a María, Antonio, a Noa. Gracias a Dios, gracias Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Qué precioso es alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Y vamos a leer palabra de Dios en Proverbios 18 también. Vieron cómo Dios nos avala a través de su palabra. En el Salmo 150 Dios nos dice que tenemos que alabarle con arpa, con salterio. Y nos dice también con danza. Y muchos dicen que la danza no les gusta o que la danza era para antes. No, la danza, la palabra de Dios cuando nos dice que tenemos que alabarle con salterios y danza. No dice Dios, quédate quieto en el lugar y solamente aplaudí si tenés ganas o cantar con tu boca y nada más. No, con salterio y danza, con regocijo, con alegría en nuestro corazón, porque su presencia está aquí, porque la alegría que sentimos en nuestro corazón, porque el gozo que sentimos en nuestro corazón es su presencia, la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Y este oxígeno que respiramos, esto es Dios. ¿Cómo no alabarle? Si nos da vida,
nos permite movernos, nos permite hablar, nos permite ver, nos permite escuchar. ¿Cómo no alabarle? Gloria a Dios, amén. Amén. ¿Y cuántos tal vez pasaron por la vereda y escucharon que estábamos alabando a Dios? Dios los ha bendecido, aunque muchos, estos locos gritan, estos locos, mira lo que hacen. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que opinen? Porque Dios, a través de nuestras alabanzas, ha llegado a esos corazones, ha llegado a los vecinos, ha llegado más allá donde Él se ha querido glorificar y lo sigue haciendo. Amén. Amén. Y vamos Amén. a leer palabra de Dios. Yo le voy a pedir a Sara también. Yo voy a leer con tu Biblia, Sarita. Gloria a Dios. En Proverbios capítulo 18. ¿Saben por qué le pido a Sara que lea la palabra? Porque está en la palabra en el... Gloria a Dios, en el lenguaje actual. Cuando yo lea un versículo, Sara va a leer el mismo. Yo voy a leer y así vamos a leer juntas. Porque Dios va a aclarar muchas cosas que a veces uno como ser humano dice, pero ¿y cómo es? No, pero sí, pobre. Ay, pobre aquella persona. Ay, pero Dios nos va a hablar en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio en mi vida a todo espíritu y a todo pensamiento de la carne, del mundo, lo echo fuera de mi vida, al abismo, en el nombre de Jesús, y sea tu Espíritu Aleluya. Santo hablando a través de mi boca. Tu palabra nos dice, oh Rey, abre tu boca que yo la llenaré, y tu iglesia, Padre, tus ovejas, y Ramacaya, y sí, oímos tu voz, no solo escucharla, sino para ponerla por obra, para gloria de tu nombre. Amén, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Y dice en el 1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Sarita. El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. La maldad nunca llega sola, viene siempre acompañada de vergüenza y desprecio. ¿Escuchan bien la palabra, lo que Dios nos está hablando? El que hace maldad, el que piensa en sí mismo, el que hace lo que le da la gana. El que hace lo que le da la gana, ¿qué pasa? No, ¿qué voy a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo le voy a decir a Dios, Señor, mira, mi vida así, quiero renunciar a esto, no quiero más esto en mi vida? Pero si lo traigo desde mi niñez, desde que me enseñaron mis padres, desde que tengo uso de razón, me enseñaron que tenía que hacer así, así, así. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que, dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, no toma placer el necio en inteligencia, sino en su corazón, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. El 4 nos dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. El 4, ¿qué dice? Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Amén. Las palabras del sabio. ¿Quién es sabio? Nuestro Dios. ¿Y qué nos dice su palabra? El que quiera sabiduría, pídale a Dios. Quiere decir que Él tiene sabiduría y nos da sabiduría si se lo pedimos. El que no quiere tener la sabiduría de Dios es necio, dice la palabra de Dios. Es un egoísta, es un mentiroso, es un engañador. Como dice la palabra de Dios, el diablo es padre de mentira. Quiere decir que esa vida, lamentablemente, su vida le pertenece al diablo. Porque miente, porque engaña y porque sigue siendo necio, aunque le hablan palabra de Dios y recibe palabra de Dios y sigue siendo necio. Ah, no, yo hago como yo quiero, como yo pienso, como yo creo.
Es lo que el diablo le hace creer. Sin embargo, nuestro Dios nos dice, la boca del necio, en el 5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. ¿Qué dice el 7? El 6, Sarita. Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Amén. ¿Hay el 5? Ese es el 5. Ese dice. ¿Y el 6? Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Se dan cuenta y muchas veces uno dice, estamos tan bien y de repente empiezan los niños a pelearse entre ellos y de repente empieza una diferencia o el carácter. ¿Qué pasó? Si estábamos en paz, si estábamos tranquilos. Son los demonios que se empiezan a mover porque le molesta la paz, la tranquilidad, le molesta la presencia del Dios que vive y reina para siempre y hace que entre los niños tengan diferencia de cualquier cosa. Están jugando lo más bien. Anoche veía a los niños y los escuchaba mientras estaba yo en el baño y escuchaba que se sonreían, que jugaban. Y de repente empezaron a pelear. De lo bien que estaban. ¿Y quién hace esas cosas? El diablo, porque le molesta la paz, la felicidad, la alegría, el gozo que Dios nos da. Amén. Pero Dios nos ha dado armas. Y muchas veces, que este niño que se ha puesto rebelde, este niño que es así, que quiere hacer lo que le da la gana. Recordemos que el diablo no duerme, no descansa. Los espíritus inmundos que están en los aires trae tanta maldad que empieza a molestar a los niños para que se pongan, que dice, ya hacen berrinche, ese berrinche. Es el espíritu inmundo del diablo que trae contienda, pleito, disensión, división. ¿Y qué nos ha dado Dios? Armas, oración, su palabra, para inmediatamente ponerse a orar, a reprender al diablo. Y dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios. Eso es someterse a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Amén. Y después de orar vemos la paz que tienen los niños y decimos, y vuelven otra vez a sonreír. Y anoche estábamos preparando las camas para dormir y ellos a la sonrisa. El cambio que Dios hace a través de una oración. Por eso la palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. Amén. Orad sin cesar. ¿Cómo quiere decir que va a estar todo el tiempo arrodillado, arrodillada, todo el tiempo? No dice eso Dios. Nuestro corazón entregado a papá, el 100%. Bueno, pero tengo que trabajar, pero cuando va trabajando puede ir orando en su interior, en su espíritu, porque su espíritu habla con Dios, mi espíritu habla con Dios cuando oramos. Entonces, no hay nada que pueda impedir el orar, nada puede impedir que clamemos a Dios, aun cuando estamos en el baño, aun cuando Dios nos permite hacer nuestras necesidades. Padre, gracias porque tú me permites hacer mis necesidades. Hay gente que le tienen que estar pinchando los riñones para sacarle la orina. Hay gente que no puede hacer sus necesidades, tienen que llevarlos en silla de ruedas. O tienen que ponerle una chata para que puedan hacer sus necesidades. Aún así Dios les permite hacer, aunque ayudado les permite hacer. Pero nosotros que tenemos el privilegio que Dios nos da de estar bien sanos, atentos, despiertos con nuestras manos, nuestros ojos, oídos para escuchar su palabra, nuestra nariz para respirar este oxígeno que nuestro Padre Celestial nos da, hablar palabra de vida, palabra de verdad. Tenemos los brazos, las manos, este cuerpo, las piernas, los pies. Estamos enteritos para la gloria de Dios. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios con todo nuestro ser? Y escuchar palabra de Dios para ponerla por obra. ¿Cómo no vamos a orar cuando hay diferencia? Cuando escuchamos a nuestros niños que están llorando por cualquier... No sé qué le pasó y de repente empezó a llorar, a gritar. Ore, clame, reprenda al diablo y este huirá de vosotros, amén, dice la palabra de Dios. Amén.
Amén. Gloria a Dios, es autoridad. Eso, esto no importa dónde estemos, así estemos en el parque, así estemos en el supermercado, estemos donde estemos. Un día yo iba por el centro y mientras iba en el centro me llama mi cuñada y me dice: Miriam, ¿vos sabés? Me dice una de mis cuñadas. Miriam, me dice, tengo una tía, dice que vive en Córdoba y necesita oración. ¿Le puedo dar tu número para que te llame y ores con ella? Sí, le dije. Es más, ella estaba allá en Córdoba, mi cuñada. Le digo, sí. Estaba en la esquina de General Paz y Patricia Mendocina. Entonces cuando me dijo: ¿podés hacer una oración por mi tía? Sí, lo puedo hacer. Estoy acá en el centro, pero yo no tengo ningún problema. Y no lo hice para que todos me vieran cómo oraba. No. Dios me indicó: te detenés acá y vas a orar. Y Dios me permitió orar. Dios me permitió clamar. ¿Qué importaba lo que yo estaba haciendo? ¿Qué me importaba si cerraba el comercio o no? A mí me importaba obedecer a papá primero. Me detuve ahí en esa esquina y a orar por la tía de Paula. Feliz. Gracias por esa oración, me dice. Gracias porque me ha fortalecido, porque me ha levantado. Y después me comentaba Paula, me dice: Miriam, hasta lloró mi tía. Estas cosas las hace papá. ¿Por qué avergonzarnos de hacer una oración delante de quien sea? Yo no sé, seguramente pasaba la gente, iba y venía y se detenía. Mira qué estaba haciendo, no me importó. A mí me importó lo que papá estaba haciendo desde Mendoza hacia Córdoba. Porque Dios acorta la distancia a través del teléfono. ¿Vieron qué importante es que nuestros teléfonos los consagremos a Dios para bendición? No para cualquier cosa. No para escribir tonteras, insultos, como muchas veces leemos. Cuando nosotros usamos nuestros teléfonos para bendición, no para chusmear, como dice la palabra de Dios, no para hablar mal de nadie, no para estar sacando el cuero, como dicen muchos a otra persona. Cuando usamos nuestras redes sociales para bendición, vidas son bendecidas. Amén. Y me decía Paula: Miriam, ahora camina mejor. Anda en andador, pero ahora camina mejor. Mi tía, la vieras cómo está, para la gloria de Dios. Santo eres Jesús. Estas cosas hace Dios. ¿Fui yo? No. Fue papá. Amén. Porque dice Dios: la oración del justo puede mucho. Amén. ¿Soy Gloria a justa Dios. yo? No. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos justifica a través de nuestro Dios. Dios, cuando nosotros le clamamos, le pedimos perdón en el nombre de Jesús, nos ve limpio a través de la sangre de Jesucristo, que nos humillamos delante de su presencia. Inmediatamente nos perdona, nos limpia y nos lava, y dice su palabra que perdona todos nuestros pecados, lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más. Pero cuando nos humillamos delante de Él, cuando reconocemos que necesitamos a nuestro Dios, cuando reconocemos que dependemos solamente de nuestro Dios, Amén. cuando reconocemos en nuestro corazón que es necesario nosotros menguar, es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios para que Él crezca. Gloria a Dios. Imagínense la distancia, Mendoza-Córdoba, cuánta distancia hay, pero papito a través del teléfono permitió que la tuviera en mi oído. Y ella me tuvo en su oído y escuchó la oración. Y Dios hizo grandes cosas en su vida. Gloria a Dios. Cada oración, yo leía el otro día en el Facebook, que decían: ¿cómo puede ser? Muchos escriben una oración en el Facebook como si Dios escuchara. Sí, porque Dios lo ve. Amén. Porque Dios está ahí. Gloria a Dios. Porque Dios ve lo que nosotros escribimos. Amén. Porque Él escucha cuando hablamos. Porque Él es quien nos guía a hacer una oración. No podemos llegar a Dinamarca.
No podemos llegar a Perú, a Paraguay, a Uruguay, pero con nuestras oraciones que piden a través de las redes sociales, la bendición de Dios llega a esos corazones. A donde impartimos, a donde enviamos su palabra, dice la palabra de Dios. Él se glorifica, no somos nosotros. La palabra de Dios dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro. Era el poder de Dios, la presencia de Dios que estaba en Pedro. Aleluya. Quiere decir que Pedro, siendo hombre pecador como nosotros, él buscaba a Dios, clamaba a Dios. Él amaba a Dios y la presencia de Dios iba con él donde él iba. Amén. Y cuando dice la palabra de Dios y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imagínense cuando muchos, a María he escuchado muchas veces que dice que a clientas en la peluquería y gente que Dios le pone en su camino, le habla palabra de Dios que iban destruidas, le hablaba palabra de Dios y dice que decía María, gracias por esas palabras, no te imaginas lo que siento. Es que ella no podían expresar lo que sentía. Me siento más tranquila, decía. ¿Saben qué es eso? Es la paz de Dios. Es el amor de Dios. No dijo María, bueno, tenés problema, aguantate la regla, anda a la iglesia, busca una iglesia como muchos lo dicen. Ah, bueno, si quiere bendición, que vaya a la iglesia. Ah, si quiere que Dios le ayude, bueno, que vaya a la iglesia. Dios nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice, habla de vos, a ver qué te pasa a vos y habla vos, que vos haces esto, que vos aquello, que vos lo otro. No, damos testimonio de lo que hemos vivido, de lo que vivimos a diario y podemos decirlo, y podemos bendecir, y podemos, gloria a Dios, dar palabra de consejo, palabra de fortaleza. Aleluya. Palabras con unción que llegan a esos corazones. El necio dice, no, ¿a qué va a ir a la casa de Dios? No, que vengan a la iglesia. Y si esa vida está en silla de ruedas, y si esa vida no se puede mover, ¿qué vamos a esperar? ¿Que vayan a la iglesia a orar por ellos? No. Dios nos puso para ir y predicar el evangelio a toda criatura, a orar por quienes necesitan palabra de vida como lo hicieron y lo hacen por nosotros. Para eso estamos en esta tierra. No estamos para juzgar, como dice la palabra de Dios. No estamos para señalar. Ah, no, lo que yo digo, lo que yo pienso, para mí es así. Yo no le pedí a Dios que me levantara, que me diera un cargo. Dios nos dio un cargo. Dios nos ha dado un ministerio por amor, no porque lo merezcamos, por amor. Y tenemos que poner las manos en el arado, como dice su palabra, y no mirar atrás. Ay, pero yo me acuerdo que antes yo tenía más tiempo para hacer esto, aquello y lo otro. El tiempo que va pasando, Dios lo va cortando, dice su palabra, para que seamos salvos. ¿Y qué tenemos que hacer mientras estar acostadito esperando que venga la gente? No, es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a donde quiera que Dios nos permita llegar. Tenemos que llevar su palabra y tenemos que ser testimonio. Amén. Porque Dios nos dice en su palabra, si no creen por tus palabras, que crean por tu testimonio. Para la gloria de Dios tenemos que ser. ¿Y cómo? Bueno, pero soy un hombre, soy una mujer y también tengo errores. Sí, pero tengo que ser testimonio. Si Dios nos dice en su palabra que en nosotros tienen que ver el rostro de Cristo. Y si la palabra de Dios nos dice, si no creen por tus palabras, que crean por tu testimonio, quiere decir que tenemos que ser testimonio. En la casa de Dios, cuando salimos, en la vereda, en la calle, en la verdulería, en la carnicería, en el trabajo, en donde Dios nos permita llegar, tenemos que ser testimonio. Amén, gloria a Dios. El nombre de nuestro Dios tiene que ser levantado en alto. Y bueno, pero Dios sabe lo que estoy pasando. Sí, Dios sabe los momentos que pasamos. Dios sabe las pruebas que pasamos. Amén. Pero nunca estamos solos. Él está con nosotros. Él nos sostiene por su mano derecha. Él nos da la fuerza y la fortaleza para vencer, pero nos ha dado armas.
Gloria a Nos Dios. ha dado la oración. Nos ha dado el ayuno. Sí, Señor. Nos ha dado su palabra y todavía el privilegio de escuchar de su palabra. Amén. Nos da todo. Andamos bien vestidos, gracias a Dios, calzados, no andamos con los pies al aire como andaban mis hermanos cuando eran chicos. Que tenían las alpargatas y era un pedacito así que tenía abajo la suela y tenían los dedos al aire, el talón al aire. Así iban a la escuela. Porque la situación era difícil y no solo eso. Porque muchas veces el dinero, mi padre en aquel tiempo lo gastaba en alcohol, en cigarrillo. Y si le volvía a comprar calzado a mis hermanos y les veía el calzado roto, les pegaba porque quería que lo cuidaran. Y resulta que desde mi casa hasta la escuela había 10 cuadras que había que caminar y era todo tierra y piedras. ¿Cómo nos iba a romper las alpargatas que eran de yute en la suela? ¿Cómo nos iban a romper? Después de grande, después de conocer a Dios, entendí, mi papá no tenía a Dios. En aquel momento no tenía a Dios en su vida. Y cuando Dios no está en nuestras vidas, en nuestros corazones, habita el diablo. ¿Cómo puede decir eso? Sí. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en Él, en el Señor Jesús, les dio potestad de Aleluya. ser hechos hijos de Dios. Amén. No todos somos hijos de Dios. Entonces, hoy tenemos el privilegio y yo siempre le dije a Dios, Padre, decía yo, Dios mío, le decía, porque yo no conocía a Dios todavía. Cuando pequeña, mi madre nos enviaba a la escuelita dominical. Y en un momento dado que yo tuve ya uso de razón, o sea, ya pensaba bien las cosas más serias, ya tenía 16 años, yo le dije a Dios, Dios mío, le dije, el día de mañana que yo me ponga de novia para casarme, yo no quiero pasar lo que pasó mi madre cuando yo era niña. No quiero vivir lo que yo viví, no quiero que el día de mañana cuando yo me case y tenga mis hijos pasen lo que yo viví. Yo no quiero que mis hijos duerman en sus camas con un trapo sobre trapo como dormíamos nosotros, sino quería que tuvieran su colchón, su sábana, su almohada, su frazada, su acolchado. Y Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, me concedió esa petición. Imagínense cuando conocí a Dios. Fue más grande el amor de Dios. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo? ¿Cómo puede decir eso? Que cuando era niña pasó esa situación. Sí, porque es testimonio. Porque ya perdoné a mi padre, aunque está muerto, ya lo perdoné. Y hoy puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tú, mi Señor. El 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, sus labios son lazos para su alma. El 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué dice el 7 y el 8, Sarita? Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Así es. ¿Escucharon clarito lo que dice? Del chismoso. Ay, sí, vi a su esposa que iba por allá, por acá. Ah, vamos a ver que tu esposo. ¿Cuántos andan chusmeando? Ah, no, yo no digo nada, yo no hago nada, pero sí estoy pagando, están pagando para que anden chusmeando y para que anden vigilando. Eso hace el diablo, los necios. Los que le obedecen al diablo hacen eso. Porque no están tranquilos, porque no tienen paz. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Gloria a Dios. El 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Qué dice el 9? El vago y el destructor hasta parecen hermanos. ¿Se dan cuenta quién es destructor? Satanás, el diablo. ¿Quién es el vago? Ah, bueno, voy, trabajo y le encargo a tal persona que vigile. A ver, ¿qué hacen en mi casa? ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué hacen esto? ¿A quién se movió? ¿Qué hizo? ¿A qué hora salió? ¿Qué hizo? ¿A dónde se fue? Eso es el vago.
Eso hace el ocioso. Porque está todo el tiempo, a ver, ¿qué maldad puedo hacer? A ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿cómo puedo acusar? Eso hace el diablo mentiroso y engañador. ¿Y qué dice el 10? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. La riqueza del rico son su ciudad fortificada. Y como un muro alto es su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Desde el 10, Sarita. Dios es como una alta torre. Gloria Hacia él corren los buenos para ponerse a salvo. Aleluya. El rico cree estar protegido. Piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. El orgullo acaba en el fracaso. La honra comienza con la humildad. ¿Habla clarito nuestro Dios? ¿Por qué Dios nos dice en su palabra? Es necesario que yo mengüe, es necesario que me humille delante de Dios para que el nombre de mi Señor sea levantado en alto. Gloria a Dios. El orgulloso, el mentiroso, el engañador, ¿cómo está? No tiene paz. Está viendo, a ver, ¿qué maldad puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer allá? Y aún estando lejos, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿A quién le puedo encargar que haga la maldad que yo no puedo hacer en este momento? Oh, santo Rabashiti Mahaya y sí. El 11 dice, el 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto es su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Sarita, desde el 13. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. El que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. Amén. Nos habla Dios. Está hablando clarito su palabra. Nos habla clarito nuestro Dios, porque necesitamos entender lo que papá nos está hablando. Gloria al nombre de Jesús. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Sarita 16-17. Con un regalo generoso todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. El primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. Claro la palabra. Y muchos buscan gloria de hombre. Que los hombres y mujeres digan, ay, qué buena que sos, qué bueno que sos, qué lindo lo que haces. No sirve. No sirve. Porque ¿cómo lo hicieron o cómo lo hicimos? ¿Robando? ¿Esforzándonos? Haciendo las cosas agradables a Dios lo hicimos. Y si fue para la gloria de Dios, toda la gloria es para nuestro Dios. Aleluya. Pero si lo hicimos robando, mintiendo y engañando, no hay honra para nosotros ni para nuestro Dios. Es deshonra para nuestro Dios, porque ponemos su nombre pisoteado. Porque le clavamos una corona más de espina a nuestro Rey. Porque le clavamos una lanza más a nuestro Señor que dio su vida en la cruz. Porque le clavamos unos clavos más en sus manos y en sus pies. Merece nuestro Rey que hagamos eso, que pequemos deliberadamente, que hagamos lo que nos dé la gana. ¿Merece nuestro Dios todo esto? No.
Él merece que alabemos y glorifiquemos su nombre y pongamos su nombre siempre Aleluya. en alto. No Gloria importa a Dios. qué situación pasemos, no importa cómo nos sintamos. Lo importante es poner el nombre de nuestro Dios en alto. ¿Y cómo? Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo. Ay, no, el diablo quiere que yo haga mal. Ay, me traje. No, mira, fíjate lo que hace tu esposa. Fíjate lo que hace tu esposo. Ah, mira, tené cuidado con tené cuidado. Y resulta que el diablo viene a mentir, a engañar. Ah, no, porque mi esposa anduvo haciendo esto, aquello y lo otro. No, porque mi esposo, vos no sabés mi esposa. Yo no estoy, pero te encargo vigilar a ver qué está haciendo. Vigilar qué hacen los que están ahí. El diablo hace esas inmundicias. El diablo porque no duerme, no descansa, no tiene paz, no está tranquilo. Como hace maldad, como usa a quien él quiere, lo usa como marioneta. Y hace lo que el diablo le dice. Cuando un hombre o una mujer cualquiera, servidor de Satanás, te dice, hace esto, hace lo otro, y sabiendo que no está bien delante de Dios, sabiendo que es algo malo, siervo de Satanás es. Y también es siervo de Satanás el que lo hace. ¿Por qué? Porque prefiere escuchar y obedecer la voz del diablo antes que a Dios. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Aleluya. El 18 nos dice: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Del 18 al 21, Sarita, ¿qué dice? Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en manos de Dios. Así es. Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren la consecuencia. Así es. No, mirá, hacele esto, vigilalo, tené cuidado, mirá esto, aquello, lo otro. Sin embargo, no se dan cuenta que el diablo lo odia y primero está destruyendo su vida. Y a nosotros, los hijos de Dios, no nos puede tocar. Porque si bien es cierto, somos pecadores, pero luchamos para vivir en santidad. Nos esforzamos para agradarle a nuestro Padre. Y no es que decimos, ay, tengo que agradarle. No, sí, papito, tú primero en mi vida. Tu nombre en alto primero, antes que las mentiras del diablo. Gloria a Dios. ¿Y cuántos hablan mal de nosotros y siguen hablando de ustedes mismos que están escuchando allí? ¿Cuántos hablan mal e inventan cosas? Pero toda esa gente que habla, toda esa gente a quien se encargaron de mentirle, porque mi esposa esto, mi esposa aquello, mis cuñados esto, mi suegra, mi suegro. ¿Cuántas mentiras han dicho para que la gente crea de que así, ay, pobrecita esta persona, pobre? Sin embargo, usado por Satanás el diablo, y salpica la inmundicia a quienes no tienen nada que ver con la familia. Salpican la inmundicia y dañan corazones y destruyen corazones. Pero dice Dios, ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel que toca a uno de mis ungidos! Más bien le fuera atarse una soga en el cuello y echarse a lo profundo de la mar. Atarse una soga con una piedra de molino y tirarse a lo profundo de la mar. ¿Sabe qué nos enseña nuestro Padre? Que tenemos que hablar verdad, no mentir, no engañar, no encubrir a nadie. Bendito sea nuestro Dios. Para zafar tengo que mentir, para zafar tengo que ignorar, para zafar tengo que decir, ay no, ¿qué van a pensar de mí? Y ese zafar no me sirve ni le sirve a usted, porque el diablo viene para matarle, para robarle y para destruirle.
Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Sí, Señor. Escuchemos solo a nuestro Dios. Amén. Solo a nuestro Dios, quien dio su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Para que no nos perdamos en el infierno, sino que nos vayamos a la presencia del que vive y reina para siempre. Para eso nuestro Señor dio su vida en la cruz. El diablo cuando vino y tentó a Eva y le dijo, de ese fruto, de ese árbol te dijo Dios que no puedes comer. Mentira, no te vas a morir, no se van a morir. Porque si comen de esa fruta, van a ser abierto el entendimiento de ustedes, no van a morir. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Tenemos vida eterna acá en la tierra? No. Hasta una cierta edad vivimos. Luego partimos a la presencia de Dios. Así es el diablo mentiroso y engañador. Así vienen con mujeres que seducen. Así vienen con hombres que seducen, mentirosos y engañadores. Así los usa el diablo. Para destruir, para dañar. Para que después, hice esto. No, yo no lo quería hacer, pero lo hice. ¿Y qué voy a hacer ahora? El apóstol Pablo nos dijo y dice en la palabra de Dios: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago por el pecado que vive en mí. Reconoció que él pecaba como nosotros. Tenemos que reconocer cuando pecamos, pero también Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, pedirle perdón, tener convicción de pecado y no hacerlo más. Aquí en la tierra Dios nos da la oportunidad. Nos conviene obedecer a nuestro Dios, quien dio su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. El 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Sarita, del 22 al 24. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Así Dios es. te ha demostrado su amor. Sí, sí. El pobre suplica, el rico insulta. Con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero Así hay es. otros amigos que valen más que un hermano. Así es. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El que tiene esposa ha hallado el bien, la gracia de Dios, el amor de Dios, y tiene esposo. ¿Por qué no cuida lo que tiene? ¿Por qué no cuidamos lo que Dios nos da? Esposa, esposo, hijos, nietos. Cuidemos lo que Dios nos ha dado con amor. Con amor. Dios nos dice en su palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Nuestros padres nos enseñaban: ay, hay que tener cuidado del martes 13, o tengan cuidado porque si pasan, si ven un gato negro le puede pasar algo debajo de una escalera. Mentira del diablo. Cada día es creado por nuestro Dios. Es santo porque nuestro Dios, el creador, es santo. Amén. Cada día es santificado por Dios. Gloria a Dios. Depende de nosotros cómo lo vivimos. O lo vivimos sometidos a nuestro Dios, obedeciendo a Él, a su palabra, o la vivimos como se nos da la gana. Eso depende de nosotros. Y de acuerdo como nosotros vivamos, es como nos va a ir en esta tierra, en este mundo. Y luego, cuando partamos de este mundo, nos llevará nuestro Padre a su presencia y otros irán al infierno. Nosotros decidimos, o buscamos a Dios o hacemos lo que nos da la gana. Dios nos ha hablado una vez más, por amor. Así es que alabar a Dios, gritar, dar grito de júbilo, aplaudir a nuestro Dios, llega a la presencia de Dios con alegría y con gozo. Gloria a Dios. Ay, no, pero ¿qué van a decir de mí si yo grito? ¿Qué van a decir de mí si salto? ¿Qué van a decir de mí si aplaudo? Dios nos decía del principio: alábenme. Alábenme. A eso nos reunimos, a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Él quiere bendecir nuestra vida. Es tiempo
de prestar oído a nuestro Dios. Amén. A nuestro Dios que nos da la vida. Gloria a Dios. Por algo Dios nos dice en su palabra que solo escuchemos su voz, porque ya escuchamos lo que Dios nos dice al que le escucha al diablo y a los servidores de Satanás. Ya Dios nos habló. Depende de nosotros que busquemos a Dios o le creamos al diablo. Somos hijos de Dios. Y aquella persona que por momentos, a ver, no, pero me conviene hacer esto, no, porque yo creo así. Dios nos dice que al altivo, al orgulloso, al mentiroso, al engañador, Dios lo mira de lejos, mas se agrada del humilde. ¿Qué es agradarse del humilde? Dios hará cuando reconocemos que hemos pecado, cuando nos reconocemos que somos pecadores, pero nos arrepentimos de nuestros pecados y no lo hacemos más. Y cuando venga la tentación, recordar, no, yo no quiero pasar esto, no quiero vivir esto. Quiero vivir feliz en la presencia de Dios. Y mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que vivir como si ya estuviésemos en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, Él camina con nosotros, Él nos sostiene por su mano derecha, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador, Él es el que nos liberta, Él es el que nos levanta con poder, Él es quien nos da fuerzas como el búfalo, Él nos sostiene, Él nos cuida, Él nos guarda, solo Él derrama sobre nuestras vidas bendiciones hasta que sobreabunde. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, mi Rey. Recibe toda la gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, papá, porque tú nos has hablado. Oh, gloria a tu nombre, mi Rey. Oh, Señor, que solamente, papá, nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón entero tiene que ser entregado a ti. Porque tú eres